Hola, buenos días. Hace muy pocos días subí este vídeo sobre FCC que os dejo por aquí y justo después se ha producido una novedad muy importante con la que podéis ganar aproximadamente un 10% tanto si tenéis acciones de FCC como si no las tenéis. La novedad es que FCC ha lanzado una OPA parcial sobre sus propias acciones. Es una operación muy parecida a la que os comenté aproximadamente hace un año en este otro vídeo sobre Metro Bafesa que os dejo por aquí. La OPA es por el 7% de FCC a un precio de 12,50 euros por acción. FCC cotiza en el momento de hacer este vídeo a unos 11,35 euros por acción. Así que si compráis ahora acciones de FCC a 11,35 euros y las vendéis a la OPA a 12,50, vais a ganar un 10% aproximadamente. Para que quede claro, este lunes 3 de julio, FCC ha empezado un dividendo flexible por el que dará una acción nueva por cada 19 que se tenga. La OPA la lanzó la semana pasada, pero el precio de la OPA no se ajusta por este dividendo flexible como suele hacerse en estos casos. Es decir, el precio de la OPA se mantiene en 12,50 euros después del dividendo flexible que empieza este lunes 3 de julio. ¿En qué plazo se ganará este 10%? Unos 2 meses más o menos. El plazo exacto no lo sabemos, pero la OPA se aprobará en la Junta Extraordinaria General, que se hará el 20 de julio y tendrá un plazo de aproximadamente un mes. Así que el dinero de la venta de esta OPA os lo ingresarán a finales de agosto o principios de septiembre, más o menos. Como pasa con todas las OPAs parciales, probablemente haya un máximo de acciones que os compren en la OPA. En este caso, Carlos Slim tiene el 80% de FCC y ha dicho que no va a acudir a la OPA. Así que queda un 20% del capital que podría ir a la OPA y el máximo que van a comprar es el 7%. Como no irá a la OPA el 20%, sino menos, probablemente el número máximo de acciones que compren en esta OPA será bastante alto. No podemos calcularlo de ninguna forma, pero por las cifras de operaciones anteriores de otras empresas, probablemente se podrá ir a la OPA con varios miles de euros. Así que vamos a poner los ejemplos, suponiendo que dedicáis 5.000 euros a esta operación. Si no tenéis ahora acciones de FCC, podéis comprar 440 acciones a 11,35 euros por 5.000 euros y venderlas en la OPA por 5.500 euros. Ganaréis esos 500 euros que son el 10% de beneficio menos las comisiones de la compra y de la venta. Si tenéis acciones de FCC, entonces hay que distinguir tres casos. El primero es que tengáis las acciones compradas a un precio superior al de la OPA. Para hacer el ejemplo lo más sencillo posible, imaginad que tenéis 440 acciones de FCC compradas hace años a 15 euros por acción. Ahora compráis otras 440 acciones de FCC a 11,35 euros que venderéis en la OPA a 12,50 euros. Con esta venta ganaréis los mismos 500 euros del ejemplo anterior, pero además tenéis un beneficio fiscal, porque de cara a Hacienda no vendéis las acciones que acabáis de comprar a 11,35 euros, sino las que comprasteis hace años a 15 euros. Así que fiscalmente tenéis una pérdida de 1.100 euros, con la que reduciréis el pago de impuestos por los dividendos de este año y los 4 siguientes, o por ganancias con otras ventas de acciones de este año y los 4 siguientes. El segundo caso es que las 440 acciones de nuestro ejemplo las tengáis compradas a un precio muy bajo hace años, como por ejemplo 6 euros. Si compráis ahora otras 440 acciones a 11,35 euros, las venderéis en la OPA a 12,50 y ganaréis los mismos 500 euros. Pero, de cara a Hacienda, habéis vendido las 440 acciones que comprasteis hace años a 6 euros. Así que tendréis una ganancia fiscal de 2.860 euros. Y si estáis en el tramo bajo de impuestos, que es el más favorable, pagaréis el 19% de estos 2.860 euros, que son 543,40 euros. En este caso, no os merece la pena hacer esta operación porque tendréis que pagar en impuestos más dinero del que ganaréis con esta operación de corto plazo. El tercer caso es que las acciones de FCC las tengáis compradas a un precio un poco inferior al de la cotización actual de 11,35 euros, pero no muy inferior. Por ejemplo, imaginad que tenéis 440 acciones de FCC compradas a 11 euros. Ahora compráis 440 acciones a 11,35 euros. Así que en la OPA, de cara a Hacienda, las que vendéis son las 440 acciones compradas a 11 euros, con lo cual el beneficio será de 660 euros y pagaréis en impuestos 125,40 euros, suponiendo que será el 19%. En este caso, pagaréis un poco más de impuestos que si no tuvieseis acciones de FCC compradas en cartera, pero será poco más y aún así os merece la pena hacer esta operación. Lógicamente, cuando vosotros veáis este vídeo, la cotización puede ser un poco diferente a los 11,35 euros que tiene ahora. Así que el cálculo exacto de la rentabilidad en el caso de cada uno de vosotros lo tenéis que hacer con la cotización que haya cuando veáis el vídeo cada uno de vosotros. La pregunta que queda es, aparte de esta operación de corto plazo, ¿compramos ahora acciones de FCC para el largo plazo? En el vídeo de hace unos días os decía que FCC a 9 euros me parece una buena compra para el largo plazo.
A los 11,35 euros actuales me sigue pareciendo una buena compra para el largo plazo, porque la sigo viendo barata. Pero, como regla general, es mejor no comprar acciones de una empresa cuando está en medio de una OPA parcial. Es seguro que cuando acabe esta OPA, FCC volverá a cotizar alrededor de los 9 euros a los que cotizaba justo antes de lanzarse esta OPA. No es seguro. Recordad el caso de Naturgy, por ejemplo. IFM lanzó una OPA parcial sobre Naturgy a 22 euros, 22,07. Justo después de terminar la OPA, la cotización de Naturgy subió por encima de los 22 euros y ya nunca más se puede volver a comprar a 22 euros. FCC está lo suficientemente barata como para que pudiera pasar algo parecido a esto. Pero lo prudente es no comprar ahora acciones de FCC para largo plazo y esperar a ver qué pasa cuando termine la OPA. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.